Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Mire qué dice la palabra del Señor y vamos a escudriñarlo en esta hermosa tarde. Dice la palabra del Señor: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. ¿Qué Dios es? Fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vamos a leerlo un poco más fuerte. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mi buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por esta hermosa tarde que nos permites estar reunidos, Señor. Hoy, mi Dios, quien nos da la oportunidad de poder predicar tu palabra, ante la fidelidad tuya, Señor, con la vida de tu siervo, quien le da, Señor, un año más de vida. Y creo, mi Dios, y estoy convencido que es muestra de los favores, que es muestra de la fidelidad tuya, que es muestra, Señor, del gran amor que tienes para con nosotros. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, y que podamos ser fortalecidos, que podamos ser ministrados, Señor, y sobre todo saber que todas las cosas que tenemos, nada es nuestro, todo es tuyo, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, habla de la fidelidad de Dios. Le he puesto como título, mientras la pastora nos hacía la invitación y pensaba cuál era la palabra exacta, correcta para este momento tan hermoso que tiene que ver regalos inmerecidos que no merecemos, pero que a través de la fidelidad de Dios y de nuestro trabajo, Dios nos lo da con grandes bendiciones. ¿Alguien dice amén? Y esta es una de estos. Al ver a nuestro pastor Héctor Gamboa, gracias a Dios por la membresía, gracias por los hermanos que al ver el trabajo se suman y sobre todo son fieles a quien los llamó, que es nuestro Dios todopoderoso. ¿Alguien dice amén? Y este pasaje de Deuteronomio capítulo 7 lo leía y encontraba que Dios quiere recordar no solamente a su iglesia, sino también a su siervo. Recordar que el Dios que tenemos, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que es un Dios que cuando habla cumple, que es un Dios que cuando abre caminos es porque Él nos va a mostrar la tierra prometida. Es que cuando Él nos pone en un lugar es porque también su palabra va respaldada. Conoce pues que Dios, al Dios que tú sirves, Pastor Héctor, es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Levante su mano. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Hoy te quiero recordar que sepas que el Dios al cual tú sirves es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Escuche bien, cuando yo leía esta palabra y decía que Dios es fiel, que guarda los mandamientos, que guarda su pacto hasta 1000 generaciones, eso quiere decir que el legado que el pastor Héctor está dejando a su iglesia no solamente es para este tiempo, es para 1000 generaciones. Y para las generaciones que le continúan, que son sus hijos. Escuchaba a una hermana decir que se han vuelto padres espirituales, y la verdad que sí, porque un padre cuida, un padre vela, un padre está en momentos difíciles, un padre es el que cobija. Y creo, mis amados hermanos, que Dios ha puesto gracia en esta casa. Y quiero hoy recordar a la iglesia y principalmente a nuestro pastor
que Dios, al cual ha servido desde su juventud, desde el día que decidió servirle al Señor, Dios recuerda nuevamente que al Dios que servimos es fiel y que guarda el pacto y sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Otro pasaje más que está en Primera Tesalonicenses. Acompáñenme por favor a esta porción de la palabra. Hoy quiero recordarle principalmente que servir a Dios es una bendición. Primera Tesalonicenses 5:24 dice la palabra del Señor: fiel es el que os llama. El que te llama es fiel. Por eso hay que servirle con gozo. Por eso hay que servirle con alegría. Por eso cuando nuestro pastor dice: trabajemos en excelencia, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y creo, mis amados hermanos, la definición de fiel encontraba que fiel es una persona que está firme en sus ideas, en sus obligaciones y afecto, sin importar las adversidades. Sabe que el que los llamó es fiel. Sabe que Dios nos tomó para poder caminar hacia el camino donde Dios ya trazó para nosotros. Esta iglesia es muy bendecida al saber que todas las cosas que tiene, aunque Dios ha puesto a una persona como el pastor Héctor y su esposa, Dios ha sido fiel, porque todas las cosas que Él ha hecho en esta casa no han sido por méritos propios, han sido por la pura gracia de Dios. Y quiero recordarte, usted ve, yo puedo ver al pastor Héctor hoy bendecido por muchas redes, que en la muestra de amor y del trabajo podemos traer a lo mejor un obsequio, un abrazo, un afecto, pero la muestra de él y de su esposa y su familia es muestra que el que los llamó es fiel. Y que la gracia que Dios da no solamente es para nosotros, sino a los que nos rodean. Porque al ser bendecido esta casa, todos somos bendecidos. ¿Cuántos de aquí han sido bendecidos? Levanten la mano. Usted bendecido porque alguien es fiel. El que los llamó es fiel. Qué bendición saber de que Dios sigue haciendo milagros y maravillas. ¿Alguien dice amén? Encontramos en la Biblia hombres fieles. Hoy quiero hablarle de las características de la fidelidad de Dios. Porque si es verdad, el cumplir un año más de vida es saber de que hasta aquí Dios nos ayudó. Es saber de que Dios nos permite despertarnos. Es saber de que Dios sigue cumpliendo su promesa con nosotros. En la Biblia encontramos hombres fieles. Uno de ellos es el profeta Samuel. Un hombre que fue fiel hasta la muerte. Un hombre que al escuchar la voz de Dios, él cumplió todo lo que Dios le había ordenado. Encontramos otro personaje en la Biblia, José. José fue el segundo atrás del gobernador, y dice la palabra que fue un hombre que fiel a pesar de la adversidad, a pesar que lo vendieron, a pesar de que parece que los mismos hermanos lo echaron. Pero lo que no sabían es que Dios lo estaba empujando a través de sus hermanos hacia el destino que él ya tenía trazado. El camino de un pastor principalmente no es fácil, pastor. Empujar este barco no es fácil, porque muchas veces, como bien lo veíamos a través del drama, porque bien lo veíamos a través de una representación, hay cosas que no se ven pero se sienten, que no lo decimos pero ahí están. Pero bendita la fidelidad de Dios, que es el que nos mantiene fiel hasta el día de hoy. Y es el que nos ha ayudado aún en medio de enfermedades, aún en medio de angustias, aún en medio del proceso difícil. Dios ha sido fiel. Si usted le llega a preguntar al pastor y a su esposa, ¿han tenido momentos difíciles? Yo creo que sí. ¿Y quién ha sido su fortaleza? El que los llamó. ¿Quién ha metido la mano en ese proceso tan difícil? El que me llamó.
Porque el que me llamó es fiel. Porque el que me llamó me dijo: si tú me sirves, yo mostraré mi gloria y mi poder. Les he contado que cuando yo comencé a servir en la obra del Señor, yo tenía un trabajo. Me enfermé por muchas razones. Y un día, orando en el Sinaí, yo le dije: Señor, yo quiero servirte, quiero serte fiel. Y el Señor me estaba llamando a su obra, no entendía. Y son dos cosas que el Señor me dijo cuando me llamó. Mientras estaba en el Sinaí orando, el Señor habló a mi vida: sírveme de corazón y yo me encargaré de todo lo demás que tú desees. Sírveme. Y a partir de ese momento que yo comencé a servirle, las bendiciones comenzaron a caer sobre mi vida. Porque el que los llama es fiel. El que te llamó a ti, el que llamó al pastor, el que te llamó a tu casa, a tu familia, es fiel. Dile al que está a tu lado: el que os llama es fiel. Por lo tal, tienes que ser fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Fiel. ¿Quién más fue fiel en la Biblia? Esther. Esther arriesgó hasta su propia vida por ser fiel. Porque ella sabía que el Dios el cual lo había llamado es un Dios de proezas, es un Dios que abre, es un Dios que hace cosas nuevas. El Dios que te llamó es fiel. Si tienes que arriesgar cosas, yo no sé si el pastor, pero yo creo que sí, hemos arriesgado cosas que a veces ni cuenta nos damos. Pero el camino de la obra del Señor a veces es arriesgado. Caminamos por caminos desolados, caminos peligrosos, es arriesgado, pero el que te llamó es fiel. Cuando salen a los municipios, que si no se ponchó una llanta, que si no algo del carro se descompuso, y uno dice: ¿cómo? Si venía bien. Parece que estamos solos, pero no estamos solos, porque el que te llamó es fiel. Él es fiel, pastor. Y en esta casa hemos sido testigos de la fidelidad de Dios, porque Dios ha sido fiel. Alguien dice amén. Tú eres parte de la bendición de Dios, porque Dios es fiel. ¿Quién más fue fiel? Jeremías, un profeta que dijo: Señor, yo, Señor, no, Señor, soy un niño. No digas más que eres un niño, porque a todo lo que te envíe tú vas a hacer. Y fue fiel hasta la muerte. Llorón, pero fue fiel. ¿Alguien está aquí? A veces decimos: Jeremías el llorón, pero usted no sabe por qué lloraba. La angustia que tenía por la necesidad del pueblo. ¿Cuántas veces hemos llorado? Alguien por ahí decía, y una ocasión alguien se me acercó: usted siempre sonríe, nunca tiene problemas. No porque sonría quiere decir que no hay problemas, lo hay. Pero el que me llamó es fiel, y sigo confiando y sigo esperando. Y quiero decirle a mi familia, y quiero decirle a los que me rodean, que el que nos llamó es fiel, que nos paremos firmes. Por eso no me doblego. ¿Saben por qué? Porque si yo me doblego, la casa se doblega. Qué bendición es ser parte de las bendiciones del Señor. Daniel fue hallado fiel. Una de las cosas que le gusta a Dios, Pastor Héctor, Pastora Becky, su familia, una de las cosas que Dios le gusta honrar es la fidelidad. Sean fieles hasta el final. Que lo que Dios le gusta honrar y que es experto es aquellos que son fieles. Ve un fiel en la tierra, ahí la bendición. Ve un fiel en la tierra, ahí el Señor posa. Porque el Señor le encanta la fidelidad. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Mire que dice la palabra del Señor. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Doy gracias al que me fortaleció, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo fiel. ¿Cómo lo tuvo? Fiel, poniéndome en el ministerio aún
Las cosas que uno dice: Señor, ¿será que lo voy a alcanzar? No creo, Señor, me voy a esforzar. Por eso, mi amado hermano, todo lo que usted haga en esta casa, hágalo con excelencia, hágalo como si lo hace para su Dios. Porque mientras usted sirve, el Señor dice: ahí hay un fiel. Y dice la Biblia en el versículo 12 de 1 Timoteo 1: porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio. ¿Alguien está aquí todavía? Hay lugares donde uno dice: no soy digno, pero por tu fidelidad Dios te pone en el ministerio. No nos sentimos capaces, es que hay otros mejores, pero por tu fidelidad el Señor te pone. Él me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Yo creo en el ministerio que Dios puso al pastor Héctor. Una red que Dios puso para engrandecer. Y esto es apenas poco de lo que Dios va a seguir haciendo en esta casa. Porque cuando uno es fiel, el Señor, cuando uno es fiel en lo poco, Él mira: es fiel, lo cuida, lo guarda, lo atesora, lo encamina. Aquel que está cojo, lo venda para que siga caminando. Y a su fidelidad yo voy a añadir un poco más. A veces pensamos que con ser fieles ya no. Dios ve tu fidelidad y a esa fidelidad añade un poco más. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? Mantente fiel. Que predicas, que tocas, que haces el aseo, que haces algo en esta casa. Sé fiel en lo poco, que a lo poco que haces, lo poco, que no es tan poco, es mucho, pero a eso poco que tú piensas, Dios va a añadir un poco más. Y por ser fiel, Dios te pone en el ministerio. Y yo creo y estoy convencido que su pastor, Dios lo va a llevar a cosas tremendas. Por ser fiel, lo pondrá en lugares que a veces no hemos visto. Por ser fiel, pastor. No es porque lo merezcamos, es por la fidelidad de Dios. Hace unos días, antes que nuestro pastor hiciera un viaje, que regularmente lo hace, recibí una llamada un jueves. Estábamos en el terreno trabajando y ese mensaje decía: prepárate porque te toca predicar el domingo a las 10 de la mañana. Donde llegas a ver cuánta gente en la congregación. 10 de la mañana, yo. Y hasta volví a leer el mensaje otra vez. ¿Será que es a mí? No se confundió el pastor. Pastor, pues ni apóstol soy. Tú vas a predicar. No dormí desde el jueves, viernes, sábado, domingo. Se imagina predicar a las 10 de la mañana. De por sí que hace calor y sudé el doble. Y cuando yo estaba ahí, el Señor me hacía recordar: eso es muestra de la fidelidad de Dios a tu vida. Porque habiendo muchos, y lo digo con humildad, el Señor ha sido fiel. Cuando uno es fiel, el Señor es fiel. Y ahí estaba yo predicando el domingo. Algunos me decían: aquí está el pastor José. No, era Sammy Crisanto predicando. Y me paré, aleluya. Hermanos, hay que ser fiel. Mi esposa ha visto la fidelidad de Dios cuando uno es fiel. Y qué bendición tener a un pastor que ha sido fiel a Dios, porque si Él es fiel, su casa es bendecida, la iglesia es bendecida, los hermanos son bendecidos. Que Dios añada bendición a su vida, pastor, porque eso es muestra de la fidelidad. Lugares donde no pensamos, ahí el Señor nos lleva. Ahora que estamos con el terreno, hemos invertido más de 300,000, si no es que más, y no se ve, pura barda se ve. Vénganse jóvenes, aquí el Señor nos va a cubrir con su sombra. Si lo hace. Sacadera de paga donde quiera, hermanos, ustedes lo saben. Pensaste que ya lo tienes todo y de repente voy a comprar hilos, voy a comprar esto, voy a comprar el otro, y ya salió más. Y un día llegué a la casa y mi esposa me dice:
Fíjate que tuve un sueño, que soñé que como entrabas a la casa y contento y me decía: quiero contarte algo, pero quiero que lo anotes, que no se te vaya a olvidar. Y dice que mientras yo le decía, yo le contaba que Dios me había dicho que contara yo los dedos de mi mano, porque ni me iba a alcanzar para recibir la bendición de Dios. Y dice que se levanta y tocaron la puerta y no era nadie. Y cuando yo la escuché, se me enchinó todo el cuerpo. Y dije yo: vale la pena ser fiel. Vale la pena ser fiel, porque Dios sabe recompensar. ¿Alguien dice amén? El pastor Héctor no lo sabe, pero toda la idea de mi construcción, siempre vengo a ver esta casa. Todo. No va a ser casa del rey 2 segundos. Pero qué bueno encontrar hombres que sean de inspiración, llenos de fe, llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo. Hermanos, Dios es fiel. El que te llamó y el que me llamó a mí es fiel. Alguien dice amén. Hechos capítulo 11. Avanzo en esta porción de la palabra, versículo 23. Aleluya. Dice la palabra del Señor: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen ¿qué? Fieles al Señor. Otra vez hablando la palabra fieles. Fieles al Señor. Un hombre y una mujer es fiel al Señor y es merecedor de promesas. Dígale al que está al lado: si tú eres fiel, eres merecedor de promesas. ¿Cuántos de aquí son fieles? Son merecedores de promesas. Entonces manténganse fieles, manténganse firmes. ¿Alguien dice amén? Qué importante es que seamos fieles a Dios, más que serle fieles al mundo, más que serle fieles a las cosas de la vida. Yo te propongo algo: séle fiel a Dios y verás resultados impresionantes. Si aún siendo fieles a tu patrón, a quien le das cuenta de las horas de tu trabajo y te recompensa, imagínate Dios siendo fiel. Imagínate si a veces las horas extras en tu trabajo te lo pagan. Imagínate el que te llamó es fiel, que cada vez que tú te levantas no necesitas estar conectado tu cuerpo a una fuente de respiración, porque el soplo de vida ya está en ti. No tienes que estar escuchando esos latidos, porque el soplo de vida ya está en ti. ¿No es muestra de fidelidad de Dios? Te quejas de lo poco, pero tienes, y aquel ni trabajo tiene porque ya lo corrieron. Y tú tienes para llevar pan a tu casa. Es muestra de la fidelidad de Dios. Hoy te toca caminar, mañana no te digo que vas a volar, pero Dios te va a bendecir a la manera que tú seas fiel con lo poco que tiene. Sé fiel con lo poco. ¿Sabes cuál es el detalle de a veces de la fidelidad? Que a veces ni lo poco que tenemos somos fieles. Pero hoy te desafío a que con lo poco que tengas sea fiel. Fiel a tu Dios y el Señor te va a recompensar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Alguien dice amén. Él es digno de mi fidelidad. Él es digno de mi fidelidad. Él es digno de mi vida, de mi afecto, de mis sueños, de mi tiempo. Todo lo que tenga que ver conmigo, Él tiene que ver en mi vida. Por eso es que somos bendecidos. A veces decimos: ay, es que el pastor con sus carros lujosos, sus casas. Uno no sabe que el trayecto de la bendición no está en las posiciones que tenemos, es serle fiel. Serle fiel. El Señor me ha dado muchos zarpazos y golpazos a mi vida,
Porque cuando muy inicié me quejaba de lo que no tenía. Ahora disfruto de lo que tengo, sea mucho, sea poco. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. ¿Alguien dice amén? Que el creyente sea hallado fiel el día que Dios nos llame. Pásale, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, pero yo en lo mucho te voy a poner. Seamos fieles, iglesia, seamos fieles. Dios es experto en recompensar. Cuando estemos un día delante del Señor, que escuchemos esa gran voz diciendo: buen siervo fiel. Y creo, mis amados hermanos, que si eres un creyente, un hijo de Dios, debe ser con mucho más razón. Rompe compromisos con el mundo para comprometerte con Dios. Si esta casa te ha alimentado, serle fiel. Si Dios te ha bendecido en tu trabajo, séle fiel. Si Dios te ha dado mucho, séle fiel. ¿Alguien está aquí todavía? Séale fiel. A veces como pastor no es fácil. Nos toca llevar la carga de todos. Cuando termine el culto, somos los primeros en llegar y a veces últimos en irnos, porque hay una gran lista de espera. Y no para darnos 1,000 pesos cada uno. Pastor, perdón que estoy esperando, es que aquí hay 1,000,000 para usted. No. Quiero que ore por mí, es que la atención de mis hijos. Y qué bendición es tener a un pastor que esté ahí en momentos difíciles. ¿Cuántos están bendecidos por su pastor? Sigan orando por él. Qué mejor regalo que le puedan dar que sus oraciones. Lo va a necesitar. Porque a veces pensamos que la carrera ya es que ya es el pastor, ya Dios está con él, está bien conectado, bien cerca de Dios. No, cuando pueda vaya y visítelo. Cuando pueda vaya: pastor, quiero orar por usted, deme 5 minutos, voy a ungirlo. No voy a llevar un frasco de aceite patrona nada más. Pero qué hermoso se siente cuando van a tu casa. ¿Cuánto les gusta que los visiten? Amén. Otra vez, ¿cuánto les gusta que los visiten? Visiten a su pastor ahora. Sí, visítenlo. No lo invite a su casa. Yo sé que usted lo invita. Visítelo, cáigale un día: pastor, quiero orar por usted. Pastor, quiero pedir la bendición sobre su vida. Pastor, quiero pedir que lo guarde el Señor a donde quiera que usted vaya, a su casa, a su familia, todo lo que toque sea bendecido. Que ese sea, creo, una de las cosas importantes que podemos ayudar en esta congregación. Y quiero leer un pasaje más y se lo quiero dar a nuestro pastor, que es una promesa de Dios para usted, pastor Héctor, que sin duda ha sido de bendición a mi vida, pastor. Números capítulo 6, versículo 24. Ese es el deseo de Dios para usted, pastor. Jehová Dios te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Y me gusta el último versión de ese versículo: y ponga sobre ti paz. Jehová Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Ese es el deseo de Dios para usted, pastor. Soy pastor de jóvenes y he visto la necesidad. Yo le digo a veces a los líderes, los que son líderes de esta casa, a veces también se forman como pastores, porque velamos a otros. Y qué bendición saber que en medio de la fidelidad ahí el Señor ha estado. Habrá pasado el pastor por enfermedades, pero el Señor ahí ha estado. Habrá pasado por momentos difíciles, pero la fidelidad de Dios hoy se recuerda una vez más: séme fiel en lo poco, que en lo mucho yo te voy a poner. Y este pasaje, cuando yo lo leía, me acordaba de muchas cosas que Dios nos hace entrar para ser mejores cada día. Quiero que se ponga de pie, por favor. Iglesia, póngase de pie.
Habacuc capítulo 3 versículo 17, Pastor Héctor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré. Con todo, me quite, me ponga, me añada, pase lo que pase, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Creo que una ocasión lo comenté. Las siervas, yo leí el pasaje e investigué qué son las siervas. Dije, ahora el Señor nos está comparando con animalitos. El Señor es nuestro refugio, el cual hace tus pies como de siervas. ¿Sabían que las siervas tienen sus patas delgadas pero firmes? El Señor ha hecho sus pies como de siervas, pastor. Delgadas probablemente, pero firmes. Las siervas es el único animalito que tiene la capacidad con sus patas de escalar montañas, que ni el leopardo, ni el tigre, ni el oso pueden llegar. Las siervas son delgadas. Ay, ¿qué va a poder el pastor Héctor? Nah. Pero son firmes. Y cada vez que escala montañas. El leopardo quiere llegar, el oso quiere llegar a robar la bendición, pero como tiene pies de siervas, escala montañas, porque el Señor en las alturas quiere hacerlo andar. Alguien le puede dar un fuerte aplauso a nuestro Dios todopoderoso. Aún en esas cosas Dios es fiel. Porque no ha sido fácil. Ojalá alguien de la congregación un día le haga esa pregunta al pastor, o si lo has hecho, te felicito. Pastor, ¿cómo está? Porque a veces pensamos que con venir y predicar todo está bien, pero ojalá alguien un día le pregunte, ¿cómo está, pastor? Como un joven un día le pregunté, ¿cómo está? Y su nombre le dije, destrozado. Porque a veces nos cansamos. Yo he estado en ese momento difícil, pero ruego a Dios que Dios lo bendiga y que lo que ven nuestros ojos sea una muestra de la fidelidad de Dios en su vida, en su esposa, y nos anime a otros a seguir por ese camino. De mi parte, eres una bendición, Pastor Héctor. Te lo digo como amigo y como persona. Mi familia ha sido una gran bendición. Imitamos las cosas que Dios ha hecho, porque esta casa, cuando se entra, se siente la gloria de Dios.